Bueno, buen día. Vamos hoy a compartir la clase de terpenos, clase de química orgánica, siguiendo el tema de los productos naturales, por lo cual en este momento voy a compartir pantalla para comenzar la explicativa. Muy bien. Perfecto. Bien. Primero que nada, esta imagen eh, es la portada, digamos, de la clase de terpenos porque tiene mucho que ver con los terpenos. Por un lado tenemos una raíz, en realidad es una parte de una conífera que tiene mucha relación, está muy relacionado con la obtención de los terpenos, como ya lo vamos a ver, porque los terpenos originalmente se obtienen de la resina de las coníferas, y al lado una planta verde, que mucho también tiene que ver con su composición química, con los terpenos. Por lo cual, los terpenos son los compuestos que encuentran ubicuamente en las plantas y por eso la importancia de estudiarlos no solo desde su punto de vista estructural, sino también desde su reactividad en estos cursos de química orgánica. Recordando también que esta clase corresponde a lípidos 2. Ustedes ya vieron en la clase anterior, vieron alguna clasificación de lípidos y traje básicamente para que pudiéramos ver la clasificación que les presentó Federico. En la parte de lípidos insaponificables veíamos que estaban las prostaglandinas esteroides y los terpenos, justamente porque no presentan, en general, no presentan funciones orgánicas capaces de saponificar, esto es, no presentan, por ejemplo, función ácido carboxílico, como si los ácidos grasos, como si es posible que también lo hagan los triglicéridos. En el caso de la clasificación que él les había presentado, Federico le había presentado como lípidos complejos y lípidos simples, podíamos ver, por ejemplo, el alfapineno como un ejemplo de un terpeno simple, por un lípido simple, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, en general no tenían esta construcción, por ejemplo, los triglicéridos, donde ustedes veían ácidos grasos con función éster unido a glicerol, o como en el caso de las ceras, donde veíamos alcoholes de cadena larga y ácidos grasos de cadena larga. Estos en general son, este, digamos, si bien es debatible la clasificación, en general los terpenos tienen funciones que se las puede clasificar como simples, digamos, grupos funcionales que se les puede clasificar como simples. Bien, entonces, dando paso primeramente a lo que son los terpenos en sí. Los terpenos son, primero que nada, hay que destacar que son productos naturales, o sea, se encuentran en la naturaleza y están relacionados estructuralmente a esta molécula, que se la conocemos como el isopreno, el nombre común. Si ustedes lo van a nombrar con la nomenclatura de IUPAC, que es el 1, 2, 3, 4, este es un derivado del butano, pero es el butadieno porque es un dieno, ¿tá? Es un dialqueno. Y en posición 2, si uno le hace 1, 2, 3, 4, en posición 2 tiene un metilo. Entonces es el 2-metil, 1, 3, butadieno. Este es el isopreno, es un producto natural también, es emitido por muchas especies vegetales a la atmósfera, y los terpenos están relacionados estructuralmente a este compuesto. Ahora, por eso también a los terpenos se les conoce como isoprenoides, porque sean derivados del isopreno. ¿De dónde viene el nombre terpeno? Bueno, el nombre terpeno deriva de los primeros componentes que se identificaron este, en esta familia, que se lo identificaron en la trementina, o terpentine en inglés. ¿Ah? Eh, por ejemplo, aquí, ¿cómo se obtiene? En las resinas, ¿vieron las resinas de las coníferas? Bueno, en general, esa resina, ese material duro que sale, que digamos que puede salir y ser como una excrescencia, se puede juntar, destilar y se obtiene el aguarrazo trementina. Ese aguarrazo trementina es muy rico en alfa y beta pinenos, en limonenos, y por este motivo se le conoce como digamos, fue lo que dio origen a los terpenos. El alfa-pineno, beta-pineno y limoneno son terpenos. Y entonces se obtiene por destilación de justamente las coníferas. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros? Pero la familia terpenos creció mucho y de hecho es la familia más grande de productos naturales.
Hay actualmente identificados alrededor de 300.000 tipos de productos naturales diferentes que tienen estructura isoprénica o derivado de isopreno, por lo cual es una familia muy, muy numerosa, la más numerosa de productos naturales. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos tratando con un terpeno? Primero que nada, lo que tenemos que buscar es la unidad isoprénica. ¿Qué es esto? La unidad isoprénica, bueno, considera la unidad del isopreno. Entonces aquí, si uno lo considera, tendría, por ejemplo, está haciendo un paralelismo con, por ejemplo, un burrito, podría ser un perro también. Esta parte, digamos, sería lo que se conoce como cabeza de la unidad isoprénica y esta sería la cola de la misma. En este caso, digamos, esto es la unidad isoprénica, independientemente que aquí haya un enlace simple o un enlace doble. Entonces, de cualquier forma, es la unidad isoprénica y tiene 5 átomos de carbono. Entonces, para saber si estamos trabajando con un terpeno, lo primero que debemos ubicar es si existen o no las unidades isoprénicas. Si bien en el caso de la vitamina A, si esta es la estructura, ¿y cómo sé que es un terpeno? Bueno, porque justamente si hago la división, aquí hay una unidad isoprénica, en este caso, aquí hay otra unidad isoprénica, la que corresponde aquí, y así voy sabiendo, ¿ok? Entonces, definitivamente lo que tengo es un compuesto que tiene 4 unidades isoprénicas. Entonces, es un isoprenoide, que es un terpeno. ¿Cuál es el objetivo? Para clasificarse como terpeno, por lo menos tiene que tener al menos una unidad isoprénica en la estructura. Si tiene esa unidad isoprénica, será un derivado isoprenoide, un terpeno. Ahora, no necesariamente, digamos, en la estructura puede haber solo derivados de isopreno, puede haber otras cosas también que también contribuirán a la estructura. Hay muchos compuestos en la naturaleza que se conocen que son de biosíntesis mixta, lo que se llama. Entonces puede venir un pedazo de la molécula, puede venir los derivados, ser derivados del isopreno y otra parte no. Pero de igual manera, esa parte que es derivado de isopreno hace que todo el resto de la molécula sea considerada un terpeno, un terpenoide, digamos, porque es derivado de los terpenos. Bien, entonces, ¿cómo los clasificamos a los terpenos? Primero que nada, tenemos que considerar el número de unidades isoprénicas. Ya estuvimos viendo que ese esqueleto de 5 átomos de carbono que tiene una cabeza y una cola se considera como la unidad isoprénica. Entonces, si yo estoy tratando, por ejemplo, con una unidad de isopreno, como estos compuestos que están acá, por ejemplo, el ácido tígrico o el ácido isovalérico, lo conozco como hemiterpeno, pero son poco comunes en las plantas. El isopreno es un hemiterpeno, pero son relativamente poco comunes, como les comentaba, la diversidad es poca. Ahora, nosotros los podemos clasificar entonces en base a las unidades isoprénicas. Si yo tengo 2 unidades isoprénicas, por lo tanto voy a tener 10 átomos de carbono. Recuerden que cada unidad isoprénica corresponde a 5 átomos de carbono. Voy a tener un monoterpeno. Si tengo 3 unidades isoprénicas, voy a tener 15 átomos de carbono y un sesquiterpeno con 4 unidades isoprénicas, 20 átomos de carbono, un diterpeno con 5 unidades isoprénicas, 25 átomos de carbono, un sexterpeno, triterpeno y tetraterpeno. Bien, de esta forma yo puedo clasificar los terpenos. Bien, para su estudio esta clasificación me ayuda mucho, sobre todo que está muy relacionada con las propiedades fisicoquímicas. ¿Por qué? Porque en general los hemiterpenos, los monoterpenos, los sesquiterpenos y algunos diterpenos son volátiles, mientras que la mayoría de los diterpenos, los esterpenos, triterpenos, tetraterpenos son no volátiles. Esto es importante para la forma que los voy a extraer, la forma que los voy a analizar. Entonces, es una definición bastante operacional. Cuando se superan las 8 unidades isoprénicas, en general solemos hablar de los politerpenos, y es el caso típico de las gomas, por ejemplo, el caucho o la gutapercha, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y también, bueno, tener en cuenta este concepto, ¿no? El terpenoide, que el terpenoide es un compuesto derivado del terpeno por rearreglo, oxidación o algún otro tipo de modificación química. O sea, a partir de un terpenoide puede ser un compuesto que a partir de su síntesis en la familia de los terpenos ha sufrido modificaciones químicas que digamos, ha derivado en otro compuesto que no necesariamente sea reconocido como terpeno. Bien, entonces, por ejemplo, es muy común
que los terpenos se produzcan en la naturaleza, las vías biosintéticas, como vamos a ver a continuación, y después puedan obtener modificaciones posteriores, por ejemplo, oxidaciones, por ejemplo, adición de agua, por ejemplo, puede ser también la conjugación con azúcares, en fin, otros tipos de reacciones químicas que obtienen terpenoides derivados de los terpenos. Si bien no son terpenos propiamente dichos, digamos, porque no se obtienen como derivados del isopreno, directamente se modificaron a partir de un terpenoide, de un terpeno, por lo cual se considera un terpenoide. Y bueno, ya viendo un poco de el reconocimiento, que es importante aquí, ya viendo un poco de la diversidad de montapenas que nosotros tenemos. Bueno, nosotros a partir de la unidad isoprénica se pueden construir un montón de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos los carotenoides, que dan los colores, por ejemplo, a la zanahoria, el betacaroteno, que es un tetraterpeno, un monoterpeno, puedo tener el alfa-pireno, que es un monoterpeno, sextiterpeno, un muleno, que es un ejemplo típico, un polímero, un politerpeno, la goma, como decimos hoy, es un exudado de brasiliensis. Después también tenemos la cadena lateral de la ubiquinona, la coenzima Q, la coenzima que es un poliprenoide, ¿ok? Tiene un derivado también con bastantes grupos de isoprenos, por eso se dice poliprenoide también, es un polímero, se le puede considerar un politerpeno. En los esteroides, como el colesterol, también van a ser terpenos, derivados de terpenos, pero en realidad van a ser, mejor dicho, terpenoides, porque, por ejemplo, si ustedes cuentan aquí los números de átomos de carbono del colesterol, van a encontrar 27. Eso significa que ha perdido 3. Esa pérdida hace que se considere como un terpenoide, porque a partir de digamos, del esqueleto terpenoide, a partir del esqueleto de triterpeno de 30 átomos de carbono, se logra una pérdida de 3 átomos y hace lo que se obtenga el colesterol. Y bueno, y aquí tenemos también el paclitaxel, otro ejemplo, o el taxol, otro ejemplo de diterpeno. Aquí tiene un esqueleto diterpénico, pero también tiene otras funciones, es lo que decía hoy, de modificación estructural, incluso por ejemplo con enlaces amida, como están viendo aquí, que puede hacer que esto sea considerado un eh, terpenoide, ¿ok? Un derivado de un terpeno. El terpeno, digamos, sería el esqueleto carbonado y el terpenoide es todo la molécula. ¿Y cómo, bueno, puedo identificar entonces las unidades isoprénicas? Primero que nada tengo que contar el número de esqueleto carbonado. Si ustedes cuentan el número de átomos de carbono, si ustedes cuentan en el betacaroteno, para poner un ejemplo, van a encontrar 40 átomos de carbono, mientras que si conectan, cuentan el colesterol, van a encontrar solo 27. Entonces aquí ustedes van a poder llegar a identificar todas las unidades isoprénicas, mientras que en el colesterol no, porque obviamente faltan átomos. ¿Bien? Bueno, entonces otra cosa para poder ver el reconocimiento de unidades isoprénicas, tengo que reconocer las unidades por el principio de cabeza-cola. En general, y después vamos a ver excepciones, las unidades isoprénicas se unen por cabeza-cola, como habíamos visto aquí, que está la parte de la cabeza y la parte de la cola. Bueno, entonces en general, cabeza-cola. Obviamente hay excepciones, pero por ejemplo, aquí yo tengo una unidad isoprénica, aquí hay una cabeza, aquí hay una cola, bien. Y aquí, por ejemplo, está unida una que está en este sentido, cola-cola, pero hay casos que están unidos con cabeza-cabeza. Bien, este, por ejemplo, que vamos a ver otro más. Mm, Aquí es un ejemplo también que está cola-cola, bien, pero hay algunos que están cabeza-cabeza, como cabeza-cola, perdón. Por ejemplo, aquí está la parte de la cabeza y aquí está la parte de la cola de otra unidad. ¿Bien? Y en la goma también pasa lo mismo. Aquí está la cabeza y aquí está la cola de otra unidad. ¿Vieron? Y acá en la ubiquinona pasa exactamente lo mismo. Aquí está la cabeza y aquí está la cola de otra unidad. Y así va. Bien. Aquí creo que yo les dije mal. Aquí está la cabeza y aquí está perdón, aquí está la cabeza y aquí está la cola. La unidad es correcta. Eso es lo que se le conoce como la unión regular. Bueno, a ver qué es el principio de la regla biogenética de
de la síntesis de terpenos, que es la unidad cabeza-cola, aunque tiene muchas excepciones. Hay que tener presente en el conocimiento de las unidades isoprénicas que la estructura puede parecer distorsionada. ¿Esto qué es? Que bueno, que en realidad puede parecer que no es una unidad isoprénica por la limitación de la representación en el plano, pero en realidad sí es. Y vamos a ver algún ejemplo. Primero que nada, bueno, le pongo los átomos aquí al colesterol que le faltaría, digamos, esto no sería ya colesterol, pero le pondría los átomos para tener los 30 unidades, los 30 átomos de carbono y poder contar las unidades isoprénicas. Vamos a ver, por ejemplo, eh, vamos aquí, vamos aquí, por ejemplo, yo puedo contar en el beta-caroteno, aquí hay una unidad isoprénica sin problemas y el resto la pueden contar ustedes, no hay mayor dificultad. Aquí hay otra unidad isoprénica donde, bueno, hay una unión cabeza, aquí hay una unión cola-cola, pero aquí es cabeza-cola. O sea, aquí en esta parte es una unión que no es regular, como se conoce, porque es cola-cola, y aquí sí estaría la unión regular cabeza-cola. Aquí en la ubiquinona, aquí por ejemplo hay una unidad isoprénica, pero ustedes pueden reconocer las demás. Si yo voy al paclitaxel, bueno, el paclitaxel, aquí ustedes pueden reconocer una unidad isoprénica, que es la cabeza, y aquí pueden reconocer otra, que es la unidad de la cola. Y si van así, miren lo que yo les decía de la parte distorsionada. Aquí hay otra unidad isoprénica donde la cabeza está aquí, ¿bien? Mientras que la cola es esta, ¿bien? No, no está tan bonito como vemos en el isopreno, como vemos en el caroteno, es porque la estructura hace que se vea así, pero en realidad es una unidad isoprénica. Lo mismo pasa con las otras. Como el paclitaxel tiene 4 unidades isoprénicas, miren aquí cómo está distorsionada esta, es un diterpeno. ¿Bien? En todo esto, recuerden siempre considerar solo la parte del esqueleto carbonado. O sea, no tienen por qué venir digamos, a ver esta parte de la estructura que ya no es carbonada, digamos, ya parte aquí con oxígeno, y si bien tiene átomos de carbono, aquí esta estructura ya no deriva de los terpenos. Entonces, uno tiene que tratar de encontrar la unidad isoprénica en la parte que deriva de los terpenos. Aquí, obviamente, no deriva de los terpenos. Bien, en el colesterol, si uno hace un análisis así, digamos, de uno a uno, van a ver que pueden encontrar 6 unidades, pero hay una en el medio que está completamente desfasada, digamos, no tiene la unidad típica que uno esperaría de una unidad isoprénica, sino que tiene los 5 átomos en línea. Esto es porque en las estructuras, sobre todo de los esteroides y de los triterpenos en general, aparece esta secuencia por producto de rearreglos de Wagner-Mirvin, que vamos a ver más adelante, que se vio en el curso en la parte de rearreglos. Bien, entonces aquí simplemente coloco algún otro ejemplo. El geraniol, donde se da una cabeza-cola perfecta. El farnesol, 2 cabezas-colas perfectas. El geraniol es un diterpeno, también cabeza-cola sin problema. Aquí el escualeno tiene una unión cola-cola, un representante típico de los triterpenos. El fitoeno, representante de los tetraterpenos. Van a ver aquí una unión cola-cola y el resto cabeza-cola. Y aquí tienen, bueno, el mentol ya es un terpeno cíclico, acá van a tener una unión cabeza-cola, sin embargo aquí va a cerrar de esta forma también, entonces va a tener, si quieren, una cola-cola, y el bisaboleno es un sesquiterpeno, aquí van a tener una cabeza-cola, según lo estaba esperando, y aquí van a tener otra cabeza-cola. El taxadieno también, aquí tiene una cabeza-cola, una cabeza-cola, una cabeza-cola. Y aquí hay una cola-cola. Eso es porque, bueno, generalmente cuando aumenta el número de ciclos, ya no se puede mantener la regularidad de la unión que habíamos dicho, que siempre sea cabeza-cola. Siempre se cumple cuando son lineales o, digamos, no es que siempre se cumple cuando son lineales, pero por lo menos es más visible. Cuando ya es cíclico, el compuesto es más difícil de ver la unión regular cabeza-cola. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, primero que nada, voy a dejarles este ejercicio porque es importante entrenar estos conceptos y que ustedes reconozcan las unidades isoprénicas. Entonces, les dejo 2 ejercicios. En el ejercicio de la izquierda
van a tener que reconocer las unidades isoprénicas en estos terpenos. Aquí yo ya les digo que son terpenos y ustedes tienen que reconocer las unidades isoprénicas. Bien, puede ser que sean regulares como pueden ser que no sean regulares. Eso lo tendrán que ver y bueno, cualquier cosa me preguntan. Y en el segundo ejercicio les doy una serie de compuestos y les pregunto si son o no son terpenos o terpenos. ¿Ok? Aquí hay un montón de productos naturales y ustedes tendrán que ver si encuentran unidades isoprénicas que lo hagan derivados de productos naturales, o sea, derivados del isoprenoides, terpenoides. Como les decía, pueden encontrar partes de la molécula que sean de otro tipo de ruta biosintética, no la de los terpenos, entonces puede ser que encuentren partes que no son terpénicas. Pero bueno, hagan el ejercicio y cualquier cosa me preguntan. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando que los terpenos son derivados del isopreno, pero no dijimos nada de realmente cómo se da la síntesis digamos, la construcción biosintética de los terpenos. Y primero quiero decirlo que, bueno, que si bien el isopreno es un compuesto que está relacionado estructuralmente, no lo está relacionado a nivel biosintético con los terpenos. Esto es, quiero decir, o sea, las plantas no es que sintetizan isopreno y a partir del isopreno hacen monoterpenos, diterpenos, triterpenos. No, 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 no. Es otro caso. Bien, los bloques biogenéticos son obviamente relacionados al isopreno, pero son estos dos que están acá. Se conoce como dimetilalilperofosfato e isopentenilperofosfato. Primero que nada, le hago un paréntesis de que tienen el grupo pirofosfato, que es este aquí, que como están viendo, es con el fósforo unido a grupos oxígeno, bien, a grupos oxigenados. Estos son derivados fosforados y hace que el componente, digamos, tenga un excelente grupo saliente. Tanto el dimetilalilperofosfato como el IPP son grupos salientes muy buenos, que obviamente son hidrolizables, como ustedes lo saben, por ejemplo, del ATP. Bien, el ATP, el adenosine-trifosfato, tiene grupos fosfatos también y es hidrolizable y se rompen los trifosfatos, difosfatos. Bueno, estos también se pueden romper, hidrolizar y pueden generar moléculas neutras y se pueden interconvertir entre ellos. Bueno, aquí tienen la numeración 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría la cabeza, y aquí estaría la cola del dimetilalipirofofato de MAPPP, y aquí lo pongo con números romanos, pero en realidad solo para diferenciarlo. Aquí sería la cabeza, el isopentenilpirofofato, y aquí sería la cola. Vean este detalle, aquí el doble enlace es interno, digamos, ¿bien? O sea, está, digamos, hacia la parte media de la molécula, mientras aquí es hacia la extremidad de la molécula. Eso va a ser importantísimo porque va a tener una fuerte influencia sobre la nucleofilia o electrofilia del enlace. Bien, entonces lo que comentaba, el pirofosfato es un excelente grupo saliente y se ubica en posición alílica en el DMAPP. O sea, si uno va aquí, digamos, este es el dimetilfosfato, esta posición es la posición anílica. ¿Okay? Entonces, se ubica en posición que puede generar una SN2, formar un nuevo enlace carbono-carbono. La importancia de lo que hemos visto de la formación del enlace carbono-carbono por este tipo de mecanismo. El nucleófilo, que va a ser el IPP, con este enlace está expuesto, digamos, está más hacia afuera, no está impedido estéricamente, como en el caso aquí, ataca nucleofílicamente al carbono que soporta al pirofosfato. El pirofosfato, como es un grupo, excelente grupo saliente, en una SN2 se va, ¿bien? Y que se genera un nuevo enlace carbono-carbono entre este carbono extremo de este doble enlace, y este carbono base del, del OPP. Esto hace que, primero que nada, como el OPP, digamos, el pirofosfato es un anión, se va como anión y en general, o sea, soporta muy bien la carga porque tiene grupo fosfato y puede entrar en resonancia sin problema, mientras que en la parte carbonada deja un carbocatión. ¿Bien? O sea, aquí, digamos, este átomo que originalmente estaba con un doble enlace, ahora pasa a tener una deficiencia de carga, una carga positiva, porque los dos electrones de este enlace fueron a establecer
un nuevo enlace carbono-carbono, que este doble enlace no existía. ¿Vieron? Entonces, de esta forma, genera una nueva molécula, bien, de nuevo tiene el pirofosfato, pero sin embargo es un carbocatión. Un carbocatión a su vez estabilizado porque si uno ve es U primario, secundario, terciario. Es un carbocatión bastante estabilizado, ¿bien? Pero a su vez estabilizado por los grupos, digamos, no por resonancia, sino por efecto, este, por los grupos alquilo, digamos, que le suministran electrones. Bien, este es el primer paso, digamos, para uno poder pensar en la obtención de los terpenos, que el dimetilalilpirofosfato y el sorpentenilpirofosfato puedan unirse de alguna forma y generar una molécula superior. Ahora, todos estos pasos que vamos a ver a continuación están todos catalizados por enzimas. Bien, nosotros los podríamos ver cuáles son las enzimas específicas, a los efectos del curso de química orgánica no lo vamos a ver, pero sepan que existen las terpenosintasas que catalizan este tipo de reacciones. Entonces, el carbocatión que yo tenía en este caso puede perder un protón y ese protón hace que, bueno, que se genere un doble enlace, ¿no? Un protón que está sobre este carbono, digamos, se va y los dos electrones del enlace carbono-hidrógeno se pasan a formar un doble enlace. Entonces se suple la deficiencia de carga de este carbono y se genera un doble enlace. Esto se conoce como geranil pirofosfato. Por un lado, mantiene el grupo pirofosfato y aquí ustedes ya están viendo que tiene dos unidades isoprénicas. Perfecta, aquí hay una y aquí hay otra unida, cabeza cola. Bien, entonces aquí ustedes ya pensarán, ya entenderán de qué va. Digamos que esta reacción puede continuar. El geranil pirofosfato que va a dar origen a todos los monoterpenos a su vez puede reaccionar con otra unidad de isopentenilpirofosfato en una reacción que puede ser en cadena, continúa de nuevo una SN2, un ataque nucleofílico, la sale como grupo saliente el pirofosfato y se forma una nueva molécula con obviamente pérdida de protón, que es el FPP o farnesilpirofosfato. Y así puedo alargar la cadena tanto como quiera hasta que pues, el caso extremo es la síntesis de las gomas, del caucho y de la gutapercha, que son politerpenos y de altísima cantidad de unidades de isopreno. Pero, bueno, también esta, digamos, tanto el GPP, o sea, el geranil pirofosfato, como el farnesil pirofosfato, puede hidrolizar, romper este enlace y dar el geraniol y digamos, que da el OH aquí, el OH aquí para dar el geraniol, el OH aquí para dar el farnesol, y ya pueden, digamos, formar este un monoterpeno y este un sesquiterpeno. Bien, pero a su vez, digamos, estas estructuras pueden participar de otro tipo de reacciones, por ejemplo, de ciclaciones. Vamos a ver el caso, eh, tenemos que recordar que siempre tenemos en la estructura dobles enlaces capaces de atacar nucleofílicamente y tenemos un excelente grupo saliente. Entonces, podemos pensar que el GPP, de alguna forma, que lo catalizan las enzimas, tiene un doble enlace aquí, que es con configuración trans, pero ese doble enlace, a través de una isomerasa, puede estar en posición cis y puede estar en una posición cercana para que ataque un doble enlace que está en esta posición nucleófilo, ataca al carbono base del pirofosfato, el pirofosfato se va y forma el carbocatión terpinilo. En este caso, nosotros habíamos visto que se formaban carbocationes que eran lineales, o sea, acíclicos, y en este caso ya es un carbocatión cíclico, porque se cerró de alguna manera, de esta manera el ciclo, y la deficiencia de carga pasó a estar aquí. Obviamente, si este carbocatión terpinilo pierde un protón, va a generar aquí un doble enlace y este es el conocido compuesto limoneno. Este está muy presente, por ejemplo, en los aceites esenciales de los cítricos. Pero a su vez, la carga se puede estabilizar también, por ejemplo, por adición de agua.
En ese caso se produce el alfa-terpineol. Son dos formas de estabilizar la carga. Los carbocationes también se pueden estabilizar de otra forma. Y es porque miren aquí, miren por ejemplo este carbocatión, el carbocatión terpinilo. Yo tengo la carga aquí, pero continúo teniendo un doble enlace que es nucleofílico. Y aquí continúo teniendo un electrófilo dentro de mi molécula. Entonces la molécula se puede plegar. Este carbocatión, recordemos que siempre el objetivo es estabilizar el carbocatión. Entonces, ¿cómo lo estabilizo? No importa que yo aumente, digamos, la tensión angular en la molécula, lo importante es estabilizar. Entonces, en este caso, se forma el catión pinilo, ataca, este doble enlace ataca a este carbono y se forma un ciclo de 4. ¿Entiendo? ¿Por qué? Porque aquí está 1, 2, 3, 4. Este es el ciclo de 4 que se forma. Aquí lo están viendo. Esto pasa a ser un carbono puente. Ahora los metilos están aquí, que eran estos metilos. Y la deficiencia de carga pasa a estar en este carbono, que estos dos electrones de este enlace se fueron a formar un nuevo enlace carbono-carbono y aquí quedó una deficiencia de carga positiva. Este es el carbocatión pinilo, que rearreglado, digamos, reescrito, se puede ver así, con el anillo de 4 está ubicado en esa región, el anillo de 6 por atrás y aquí el carbocatión pinilo. Aquí no se ve bien, pero bueno, aquí hay, digamos, aquí se ve como 3 miembros, pero en realidad son 4, ¿ok? Porque tiene otro hacia atrás. Bien, bien. Si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay otro hacia atrás. Este carbocatión pinilo puede a su vez perder un protón y genera, depende de cómo lo pierda, puede generar el doble enlace acá, dando el alfa pineno, y puede generarlo aquí, dando el beta pineno. Bien, dependiendo si pierde el protón aquí o pierde el protón aquí. ¿Bien? Y estos son dos compuestos, alfa pineno y beta pineno, muy comunes y de hecho son los más comunes, como les comentaba hoy, de la trementina. Y así ustedes ya entenderán cómo va. Puedo ir arreglando tantas veces como quiera el esqueleto carbonado y la química de carbocationes. Me permite ir obteniendo una gran variedad, pero gran variedad de compuestos. Y esto es simplemente hablando aquí en la transformación del GPP, pero puedo plantearme lo mismo con el FPP o con terpenos superiores. Entonces aquí hay algunos aspectos que quiero destacar, perdón, eh, que los puntualiza. Y este tipo de reacciones de alargamiento de cadena y de ciclación se conocen como alquilaciones electrofílicas. ¿Por qué? Porque es un grupo de alquilos que atacan electrófilos, alquilos que son los nucleófilos, ¿no? Y se forman nuevos enlaces carbono-carbono por una reacción del carbocatión, que es altamente reactivo, y el doble enlace, que es nucleófilo. Bien. Los carbocationes, a su vez, pueden sufrir rearreglos por migración de hidruros o grupos alquilos, como hemos visto en los rearreglos típicos de Wagner-Mirny, y ciclarse a sitios cercanos a dobles enlaces. Entonces, acá hay un ejemplo de un sesquiterpeno. Bien, este es el catión farnesil pirofosfato, precursor perdón, este es el catión farnesilo, y el pirofosfato ya se fue, por eso está la carga positiva, y bueno, puede ser atacado por este doble enlace, digamos, tanto en este átomo de carbono como en este átomo de carbono, por este doble enlace, en este átomo de carbono, en este átomo de carbono, y depende de cuál lo ataca, es primero la deficiencia, dónde va a quedar la deficiencia de carbono, deficiencia de carga, o sea, el sitio del carbocatión, y también dependiendo va a ser cómo va a ciclar, digamos. Por ejemplo, si yo ataco con este, bien, me va a formar va a formar un compuesto que va a tener solo un ciclo, y un ciclo de 6, pero si por su vez ataca el verde, va a formar un ciclo de 7, pero sin embargo, si ataca el amarillo, va a formar este ciclo que tiene 10 átomos, y si ataca este, va a formar este ciclo con 12. Entonces ustedes están viendo, eh, este es un ciclo con 11, perdón, un ciclo de 11. De esta forma también ustedes que dependiendo de cómo sea el doble enlace que ataca, o digamos, más concretamente el átomo involucrado en el ataque nucleofílico, va a ser como la estructura que va a generar ese producto. Entonces la estabilización, ¿qué depende? ¿Que ataque uno u otro? Bueno, depende del sustrato, cómo
cómo se arregla en cada sitio activo, el sustrato que estoy considerando, el IPP, el GPP, el FPP, en fin, depende digamos, de la terpeno sintasa que estoy considerando específicamente. No es lo mismo si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la gamma-terpineno sintasa que si estoy trabajando con la beta-pineno sintasa. Son dos enzimas diferentes, una que produce obviamente beta-pineno, otra que produce, por ejemplo, gamma-terpineno. Entonces, cada una de ellas, según cómo tiene un sitio activo diferente y digamos, está diseñado para que se produzca el producto. Si bien las dos, vamos, considerando la gamma terpineno sintasa o la beta pineno sintasa, son sintasas de monoterpenos y las dos parten del geranil pirofosfato, una dan productos diferentes porque el sustrato se pliega de forma diferente dentro del sitio activo de la enzima. Bueno, también depende, obviamente, si ocurren rearreglos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora en la próxima, y si existe neutralización, por ejemplo, por ataque directamente a una adición de agua, bueno, hacerá que el carbocation se estabilice, haciendo que, por ejemplo, se transforme en alcohol, como habíamos visto el caso del catión terpinilo, cuando se le agregaba agua, podría transformarse en alfa-terpinero. Aquí simplemente esta transparencia tiene el objetivo de mostrarles un poco de la diversidad. Es altísima la diversidad de posibilidades de estabilización y esto solo para los monoterpenos. Entonces, si yo tengo el GPP, por ejemplo, el GPP, una de las cosas que puede hacer, el geranil difosfato, también se dice pirofosfato o difosfato, es lo mismo. ¿Ok? El geranil pirofosfato lo que puede hacer es generar el catión geranilo, ¿bien? O sea, que se va como grupo saliente directamente, digamos, pierde el grupo, como es tan buen grupo saliente, no precisa un ataque nucleofílico, él mismo se va, obviamente esto está catalizado por encima, ¿verdad? Se va al pirofosfato e ingresa de nuevo. ¿Cómo ingresa? Porque también tiene una carga negativa. Entonces él mismo puede atacar, digamos. Ataco aquí y forma una nueva disposición que se conoce como linalil pirofosfato o linalil difosfato. Este es otro tipo de estabilización que, bueno, que va a dar el lugar al catión linalilo y finalmente también el alfa-terpinilo. Bien, aquí simplemente para contarles, miren cómo se da, por ejemplo, yo puedo desplazar el hidruro de 6 a 7, o sea, puedo venir de aquí hacia aquí con el hidruro y la carga positiva me pasa aquí. Bien, dependiendo de cómo yo estabilice, aquí tenía el gamma terpineno que les comentaba hoy, dependiendo de cómo estabilice, va a ser la diversidad de estructuras que yo voy a tener. Puedo tener el catión bornilo, el catión tushilo, y así por delante, el catión terpinil 4 hilo. Vean aquí, por ejemplo, este es un rearreglo de Wagner-Mirvi, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Bueno, hubo una contracción de anillo, era un anillo aquí un anillo de 6, ahora pasa a ver un anillo aquí más corto. Bien, ¿por qué? Porque hubo una rearreglo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y bueno, esto yo le coloco el nombre, en realidad no se conoce así, pero esto es como la avenida central de los terpenos, de los monoterpenos, ¿por qué? Porque la mayor parte de los monoterpenos pasan por ahí, digamos. Estos son pasos obligatorios. Bueno, recordando un poquito el rearreglo de Wagner-Mirvi, es un rearreglo 1-2, que también puede ser 1-3, tanto de hidruro, ¿no? Transferencia de hidruro, como transferencia de grupo alquilo, en este caso sobre todo transferencia de metilo. ¿Tá? Entonces, obviamente el objetivo es la obtención de carbocationes más estables. Entonces, simplemente ese concepto para miren este rearreglo. ¿Ok? Este es el catión pinilo. Bien, el pinilo tiene aquí habíamos visto un anillo de 4 y tal estructura tiene una deficiencia de carga en esta región. Entonces, básicamente lo que puede hacer es digamos, grupo alquilo puede migrar, no solo Parwell Mirwin migra el grupo metilo, sino puede migrar otro alquilo, este alquilo migra hacia aquí, expande anillo, queda un anillo de 5 en lugar de un anillo de 4 y la deficiencia de carga pasa a este carbono. Entonces, esto simplemente para comentar de la importancia de haber estudiado previamente los rearreglos para entender la química de la síntesis, la biosíntesis, digamos, de los terpenos. Bien,
Y bueno, por pérdida de protones puedo tener limones, en los terpenoles y no sé. Aquí, como les decía, diferentes posibilidades de estabilización conducen a diferentes productos. Todos estos productos después yo los veo cuando analizo la composición de una planta. Eh, el, el geranil difosfato, el geranil pirofosfato, como habíamos visto, puede dar lugar al, al linalil pirofosfato y estos también se pueden estabilizar como no cíclicamente, sino con el compuesto acíclico. Bien, entonces, por ejemplo, el linalol, el linalacetato, puede dar lugar al catión linalilo, que eso da el linalol, el mirceno, el oximeno, el geranil da el catión geranilo, da el geraniol, y así vamos, digamos. Los monoterpenos son acíclicos, monocíclicos, bicíclicos. Hay un caso solo de un tricíclico en el caso monoterpeno que se conoce como triciclero. Bueno, y así yo puedo obtener una diversidad de monoterpenos. Aquí solo le estoy colocando algunos, ¿ok? Donde van a ver que las posiciones de los dobles enlaces difieren, van a ver que difieren también en la quiralidad de los compuestos. Acá hay un carbono quiral, acá hay otro carbono quiral. Entonces, basado en eso, tengo una altísima, pero altísima diversidad de monoterpenos. Y imaginarán que la de sesquiterpeno es mucho mayor. O sea, cada vez que yo aumento en uno la cantidad de unidades isoprénicas, y quiero decir, si paso de monoterpeno a sesquiterpeno, aumenta mucho más la cantidad de compuestos que puedo tener. Si paso de sesquiterpenos a diterpenos, aumenta muchísimo más. Bien, y aquí, por ejemplo, también hay compuestos de este estilo de monoterpenos que pueden tener epóxidos, bien, como esto que están viendo aquí, muchos de los cuales son naturales, otros se pueden obtener por semisíntesis, y son también, si bien no son terpenos en sí, son terpenoides, porque son derivados de los terpenos. Bien, ustedes como, digamos, en el curso de química orgánica, ustedes tienen que reconocer en estas estructuras las unidades isoprénicas. Por ejemplo, aquí hay una unidad isoprénica unida a esta otra unidad isoprénica. Este va a ser el trabajo de ustedes. Aquí simplemente esto lo pongo para mostrar un poco de los terpenos. Como yo les decía, cada vez que aumenta el número de unidades isoprenénicas, aumenta la complejidad. Entonces, si yo tengo el farnesil pirofosfato, voy a tener el catión farnesilo, pero dependiendo de qué posición sea el ataque, digamos, que estabilice nucleofílicamente aquí el ataque nucleofílico de este carbono, de este carbono, de este carbono, de este carbono, va a ser cómo va a cerrar el, el catión farnesilo, pero a su vez el catión farnesilo se puede isomerizar el catión nerolidilo. Entonces eso aumenta mucho la probabilidad de digamos, las opciones de compuestos diferentes. Si tienen que aprenderse esto, no, no tienen que aprenderse de memoria para nada. Este, cómo cierran cada uno, simplemente ustedes tienen que reconocer y, bueno, primero que nada, entender que existe una diversidad muy grande de compuestos. Y esto lo vamos a ver después cuando estemos analizando. Ahora vamos a ver el concepto de aceite esencial. Un aceite esencial es, digamos, un destilado que yo obtengo de la planta en general, las plantas que se conocen como aromáticas, y ese aceite esencial va a ser sumamente complejo porque va a tener una mezcla de todos estos productos que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces, justamente, cuando los monoterpenos y los sesquiterpenos son los componentes clave de los aceites esenciales o aceites volátiles. Son aceites, valga la redundancia, pero son diferentes de los aceites que ustedes estuvieron viendo con Federico, que son en general los aceites compuestos por ácidos grasos y por triglicéridos, que son conocidos como aceites fijos. Y para tener una idea de cómo pueden diferenciarlos, los aceites fijos, si ustedes colocan una manchita, digamos, si colocan una gotita de aceite fijo, por ejemplo, aceite de canola, aceite de girasol, en un papel, van a ver que genera una mancha, mientras que si colocan un aceite esencial, un aceite volátil, van a ver que todo el compuesto se va, todo, digamos, la gotita se evapora, si es de buena calidad, ¿verdad? Y no van a ver nada. Sin embargo, van a sentir un olor muy profundo. En general son mezclas, perdón, son mezclas muy complejas de componentes aromáticos que le dan el origen, el aroma a las plantas. Y el origen es que antiguamente, en el caso del tiempo de la alquimia, se consideraba que era la esencia de las plantas.
O sea, era lo que le mantenía vivo a las plantas, por eso, como el alma de las plantas. Por eso se conoce como aceites esenciales, quedó de esa época. Tienen múltiples funciones, por ejemplo, en el vegetal sirven para defenderse frente a herbívoros, tienen compuestos que pueden deterrer a herbívoros, pueden atraer a polinizadores, regulan la pérdida de agua, etc. Tienen muchas funciones en la naturaleza. En general están en bajísimas concentraciones, con suerte uno lo puede encontrar en el 1%, a veces si tenemos una planta que está acostumbrada, digamos, está adaptada a la producción de aceites esenciales, puede llegar hasta un 5 o 6%, pero en la naturaleza está alrededor del 0,1% el rendimiento que obtenemos de aceite esencial. En general tienen importantes actividades farmacológicas, son componentes bioactivos y por eso se los estudia mucho en cuanto a su acción biológica. Y en general lo podemos extraer por un método de destilación o expresión. En este caso les voy a contar cómo, primero que nada, un poco de que, para qué son importantes. Bueno, los compuestos, en realidad, los monoterpenos y sexterpenos, en realidad lo que hacen, un poquito, ya lo estuvimos viendo, es la comunicación química. Entonces, por ejemplo, son los compuestos que emite la planta para atraer a los polinizadores, para repeler a los herbívoros, para atraer a los carnívoros del insecto que está comiendo la planta, para incluso atraer a los nemátodos, para avisar a otra planta, en fin, todo este tipo de comunicación que estamos viendo aquí se media a través de compuestos volátiles. O sea, a través, en general, la gran parte de ellos son monoterpenos y sesquiterpenos. ¿Bien? Hay algún hemiterpeno también que está relacionado con la comunicación química. Y bueno, entonces, para la importancia, cuando yo estudio una composición volátil, tengo que pensar que la planta lo emite a eso hacia la naturaleza para comunicarse con otro individuo, ya sea otra planta, ya sea un polinizador, ya sea un herbívoro, ya sea un enemigo del insecto que la está comiendo. Entonces, cuando yo obtengo un aceite esencial, lo que estoy obteniendo es como si fuera un libro. Tengo muchos mensajes diferentes. ¿Bien? Entonces, hay muchísimos compuestos. Un aceite esencial tiene una composición química extremadamente compleja. ¿Y cómo yo puedo obtener el aceite esencial? Bueno, en general los componentes volátiles se arrastran por vapor de agua en este dispositivo que es, digamos, es oficial para obtener aceite esencial. Este es el método oficial. Yo coloco mi planta con agua en este momento. Aquí caliento esta agua. Esta agua lo que va a hacer es arrastrar los compuestos volátiles, los cuales van a pasar por este sistema, generalmente este aparato que se conoce como Clevenger, el dispositivo de Clevenger, en general es construido de vidrio, los componentes volátiles van a ir en esta dirección, van a condensar aquí y al final voy a obtener una diferencia de fase donde la parte superior general va a ser el aceite esencial y la parte inferior va a ser el agua. Aquí, por ejemplo, ven si yo tengo una fase liviana, o sea, voy a tener un aceite esencial menos denso que el agua, va a estar localizado hacia arriba cuando se produzca la separación. Mientras que si yo tengo un aceite esencial más pesado, en general se ubica hacia abajo. El Clevenger, el dispositivo de Clevenger para aceites esenciales más liviano que el agua es de una forma y para más pesados que el agua es otra. Por ejemplo, para la mayor parte de las plantas usamos este sistema porque es para fases livianas, mientras que para algunas plantas, como por ejemplo el clavo de olor, usamos un sweet Clevenger modificado para aceites esenciales pesados. Y bueno, después el tipo de destilación también, esto complementando un poco lo que habíamos hablado en la clase. Cristina había mostrado un poco de los métodos de extracción de productos naturales. La destilación es un método de extracción de productos naturales y dependiendo de la relación espacial entre mi material vegetal que yo quiero obtener, los compuestos, y el vapor de agua que voy a usar para hacer la destilación, va a ser el tipo de destilación. Por ejemplo, si yo tengo una separación espacial, voy a tener por este lado la planta, por este lado vapor que venga generado externamente, va a ser un arrastre con vapor. En tanto, si hay una separación física, pero están dentro del mismo recipiente, el agua ebullición y la planta, voy a tener agua-vapor, y si la planta está inmersa dentro del líquido, voy a tener hidrodestilación. ¿Sí?
Aquí simplemente hay un ejemplo de un destilador de volátil, perdón, un destilador móvil para destilar aceite esencial. Este es lo que se conoce como pico de ganso. Bien, que se coloca el material vegetal aquí, aquí dentro se hace hidrodestilación o agua destilación, agua vapor, por aquí abajo se calienta, aquí va a estar el material vegetal, los compuestos van a subir y van a condensar aquí, ¿bien? Y al final van a ser obtenidos el aceite esencial en una canilla que está por ahí, ¿bien? Entonces, son dispositivos diferentes para lograr la destilación y la obtención del aceite esencial. En Uruguay en general no hay mucho desarrollo en la producción de aceites esenciales y en general son destiladores como los que están viendo aquí, que están muy tiznados, son destiladores que tienen, se usa muy artesanalmente para producir con condensadores muy rudimentarios, muchas veces como en este caso, muy oxidados, como en este caso viene el tipo de unión, y este pues, es un destilador que se encuentra en línea Las Brujas, que sirve específicamente para obtener aceite esencial y bueno, es una versión bastante mejorada de esto, digamos. Pero bueno, desgraciadamente en el Uruguay no tenemos condiciones buenas de destilación para obtener estos productos que son tan importantes y tan valorados en el mercado internacional. Bien, hecho este paréntesis de la importancia de la obtención de los monoterpenos y los sesquiterpenos, vamos a seguir hacia adelante y ver otros tipos de terpenos. Entonces vamos a ver los diterpenos. Los diterpenos, para la obtención de los diterpenos, ustedes ya habrán pensado que es de la siguiente forma. Yo tengo el farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato es atacado, en este caso se presenta como si fuera una SN1, pero perfectamente se puede hacer una SN2, ¿ok? Aquí se presenta como el pirofosfato se va como grupo saliente y el IPP ataca ya al catión farnesilo, pero en realidad se puede plantear como una SN2, donde el IPP ataca este carbono y a su vez se sale el pirofosfato. Bien, el resultado es el mismo, tanto plantea como una SN1 como una SN2. En general, las dos son factibles en este caso. Y se produce, bueno, digamos, el farnesil pirofosfato da lugar al geranil pirofosfato, que es el precursor de los diterpenos. Bien, con el patrón obviamente regular, cabeza-cola. Bien. Obviamente cuando se produce esto, se genera un carbocatión, que es el carbocatión geranil-geranil, y uno de los protones se pierde, eh, digamos, específicamente y se genera este diterpeno, que es el precursor de los demás diterpenos. También, ¿qué pasa? Yo puedo juntar dos unidades para producir, hasta ahora habíamos visto que para producir un monoterpeno yo tenía que juntar el dimetilalilpirofosfato y el isopentanilpirofosfato para producir un monoterpeno. Para producir un sesquiterpeno yo lo que tenía que juntar era el geranilpirofosfato y otra unidad de isopentanilpirofosfato. Para producir un diterpeno, 20 átomos de carbono, lo que tenía que hacer era juntar el farnesil pirofosfato de 15 átomos de carbono y otra unidad de isopentanil pirofosfato. Ustedes podrían pensar que para producir triterpenos lo que te deberías juntar es una unidad de 25 átomos de carbono, un sexterpeno y el isopentanil pirofosfato, pero en realidad no es eso lo que ocurre. Para los triterpenos se juntan dos unidades de 15 átomos de carbono. Dos farnesil pirofosfato se juntan a través de la enzima escualeno sintasa y se produce una cosa muy interesante que es la unión de las dos, digamos, para producir un anillo de ciclopropano, que se ve mejor aquí. Se produce este anillo de ciclopropano, bien, a pesar de que uno pensaría que tiene mucha extensión angular, es esta estructura que se produce en lo que se conoce como el preescualeno. Y esto forma, bueno, estabiliza el carbocatión y como no importan estos pasos específicos para nuestro curso, lo que sí tienen que entender que, bueno, que al final de la producción de los triterpenos se va a producir unión cola-cola justamente por la formación de este intermediario ciclopropánico. Bien, eso, ciclopropano hizo que aquí se produjera esta unión cola-cola.
Bien. Después, los triterpenos, hay muchos triterpenos importantes. Uno puede ver un ejemplo, la ambreína. La ambreína es un compuesto del ámbar gris. El ámbar gris es uno de los compuestos, digamos, una de las sustancias naturales más caras en la naturaleza. Es la secreción biliar del intestino del cachalote. Es como una piedra que tiene un olor, un aroma muy particular y eso es usado mucho en la perfumería. ¿Bien? Y sobre todo como fijador. Aquí tienen la ambreína, la estructura de la ambreína es un diterpeno, y si uno le hace el análisis que hacemos hoy de las unidades isoprénicas, va a encontrar uniones cabeza-cola y después va a encontrar uniones cola-cola, típico de los diterpenos, porque también digamos, el escualeno da origen a la ambreína, es uno de los intermediarios en la síntesis de la ambreína. Y algunos otros terpenos relevantes que podemos encontrar en las plantas, por ejemplo la betamirina, el anosterol, el opano, en fin, esto por ejemplo está muy relacionado este compuesto con la degradación final de los terpenos en los yacimientos petrolíferos, por ejemplo. ¿Bien? Los yacimientos petrolíferos en el petróleo hay opanos porque bueno, son los esteroles que tenían las plantas hace milenios, no, hace millones de años, que se fueron degradando y dan origen a los opanos. Son algunos de los compuestos importantes. El anosterol es muy parecido al colesterol, solo que tiene, digamos, el colesterol no está presente en plantas, el anosterol sí, tiene aquí los átomos de carbono que le faltan al colesterol, digamos. Muchos de estos compuestos incluso se pueden encontrar en los suelos, ¿no? Si uno hace el análisis del suelo que circunvala a las plantas, muchos de ellos, digamos, salen de la hoja, eh, se- cuando el agua, la hoja se empieza a degradar, digamos, en el suelo, transmite estos compuestos al suelo. Entonces, eh, muchas veces podemos encontrarlos en el suelo. Los tetraterpenos son elementos de 40 átomos de carbono y aquí el ejemplo más típico es el betacaroteno, ¿bien? Que tiene uniones cabeza-cola y bueno, y al medio tiene una unión cola-cola. Bien, y aquí pueden ver las unidades terpénicas. Y son los que le dan colores son pigmentos naturales y le dan el color naranja de la zanahoria. Es el betacaroteno, es debido al betacaroteno y el color, por ejemplo, rojo de del tomate es derivado de otro parecido a esto que se llama licopeno. Y después, bueno, elementos superiores son los politerpenos, las gomas. El ejemplo típico es el Hevea brasiliensis, en Forbiacia, que bueno, que se le hacen tajos al árbol y bueno, se le junta la secreción. Estos son, si ustedes ven, están a la N porque son politerpenos. ¿Bien? En el caso del Hevea brasiliensis, del caucho, la configuración aquí del enlace cis, mientras que en el caso de la gutapercha, del Palaquium guta, es trans. ¿No? Y esto en general, vean cómo es, o sea, la molécula, digamos, de goma tiene entre 10 a la 3 y 10 a la 5, esto es entre 10.000 y 100.000 unidades entre 1.000 y 100.000 unidades de isoprénicas, mientras que esto es un poquito, la guta percha un poquito menor, que es a la 4. ¿Bien? Todo esto es importante ustedes que trabajan en ingeniería forestal, de que están estudiando ingeniería forestal, son recursos que se sacan de los árboles, en este caso, bueno, del árbol del caucho y de la Palaquiumbuta, masa potasia, que esto generalmente crece en la región de Malasia. Pero esto, por ejemplo, puede crecer en Brasil, ¿tá? Cerca nuestro, si bien en climas más amazónicos. Bien, estos son ejemplos que presento de politerpenos. Ahora, hasta ahora les he dicho cómo, digamos, se producen los terpenos, pero no hemos hablado de cómo se produce el IPP y el DMAPP, o sea, el dimetil hiperfosfato. El hiperfosfato tiene un origen, ¿ok? Y existen dos tipos de orígenes diferentes. Por un lado, la vía del mevalonato y por otro lado, la vía de la deoxicelulosa fosfato. ¿Bien?
por razones de que esta es la más común y la más conocida, la vía más tradicional, voy solo a explicar un poquito de esta vía y no voy a explicar nada de esta vía, ¿tá? Pero bueno, si tienen curiosidad me pueden preguntar. Para la producción de esto, en realidad lo que van a ver, digamos, para entender un poco la vía del mevalonato, lo que van a ver es que existe la acetil-CoA. ¿Tá? La acetil-CoA, repasando un poco de lo que dio Federico en lípido, es esta estructura, ¿bien? Donde existe un enlace aquí con azufre, y toda una estructura muy compleja, y ese enlace con azufre va a producir un enlace tiol, y el acetil-CoA, esto va a ser con un grupo acetilo, bien, el acetil-CoA, o sea, va a ser un tioéster, digamos, y esto es importante, en lípidos será importante la producción del malonil-CoA para la extensión de la cadena de lípido en la síntesis de los ácidos grasos. A nuestros efectos es importante el acetil-CoA, ¿por qué? Porque una unidad de acetil-CoA ataca a la otra unidad en condensación de Claisen. Esto estamos hablando que son, como les comentaba, tioésteres, ¿no? Aquí también es un tioéster, ataca una condensación de Claisen, se va un protón y se genera esta unidad de acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA, a su vez, puede sufrir una reacción con otra unidad de acetil-CoA que ataca directamente el carbono base de carbonilo en una reacción aldólica, una típica reacción aldólica como la que veíamos anteriormente, y va a producir este tipo de compuesto que se conoce como hidroximetilglutaryl-CoA. Este hidroximetilglutaryl-CoA, a través de una serie de reducciones que no las vamos a destacar, pero están aquí, primero que nada reduce este grupo carbonilo, reduce aquí a hidroxilo, después se pierde la unión al CoA y queda en una unión aldehído, y finalmente este aldehído es reducido a OH, a hidroxilo. A través de todas estas reducciones se produce un intermediario clave de la síntesis de los terpenos, digamos, de los bloques de construcción de los terpenos, el intermediario clave en la síntesis del IPP y del DNAPP es el ácido mevalónico. Por esto, esta ruta se conoce como la ruta del mevalonato, porque lo que se produce es el ácido mevalónico o mevalonato. ¿Bien? Y al final, ese ácido mevalónico o mevalonato, con la adición de ATP, lo que pasa es se agrega en ese alcohol primario que tenía aquí, en este alcohol primario agrega el grupo pirofosfato y la otra unidad de ATP contribuye para que haya una descarboxilación en este punto y la formación de este enlace. Y ahí ya me tengo el isopentenil pirofosfato. El isopentenil pirofosfato a su vez se puede isomerizar por una isomerasa, hay una interconversión y genera el dimetilalilpirofosfato. Este equilibrio está muy desplazado hacia el dimetililpirofosfato, tanto es que que sería el agente nucleófilo, digamos, para el ataque contra este que sería el electrófilo, este está en mucho menor proporción, ¿está? En la naturaleza. Entonces, digamos, esto, esto existe porque existe la isomerasa, pero este es el que está en menor proporción. Bien, el dimetilarilpirofosfato puede perder, obviamente, en una SN1 puede perder como un grupo saliente bueno, que si el pirofosfato se va, genera el carbocatión, ese carbocatión se puede estabilizar, aquí en este caso hay simplemente un desplazamiento de carga, una resonancia, y esto está estabilizado por resonancia. Pero a su vez puede perder este protón de la punta y generar isopreno. O sea, a partir del metilalilpirofosfato yo puedo generar isopreno. Esto simplemente era para contarles un poco de cómo se da la biosíntesis. De vuelta, ¿les vamos a preguntar todo esto de biosíntesis? No, no se lo vamos a preguntar. Pero lo que es importante es que ustedes sepan de dónde viene, ¿tá? Que viene, que existen dos rutas y que a partir del acetil-CoA, digamos, la condensación de Claisen del acetil-CoA, yo tengo el acetoacetil-CoA y de eso sigue la ruta hasta obtener el ácido mevalonato, el ácido mevalónico, el mevalonato, y finalmente el isopentenilpirofosfato y dimetilpirofosfato. Bien,
La última parte ya de la clase, voy a hablar de un poco de los terpenos regulares. Ok, hoy hablaba un poco de la unión cabeza-cola, que les decía que la regular. Este señor, que se conoce como, este señor se llamaba Leopold Ružička, es un químico croata que ganó el Premio Nobel de Química, postuló que los terpenos obedecen la regla biogenética del isopreno. Esto es, que los terpenos se producían por unión cabeza-cola, como en este caso. Pero él mismo reconoció que había una cantidad de diferentes ejemplos en donde no se cumplía. Por ejemplo, miren aquí. ¿Ah? Aquí en realidad, si quieren, esto sería una unión cola-lomo, el perrito, del burro. Aquí sería una unión cola, bueno, cabeza, pero rana. ¿Vieron? Entonces, y aquí también les puse un montón de uniones diferentes. Esta aquí y esta aquí son las más normales, que son las normales, digamos, son las normales, y el resto son uniones eh, que se han descrito que no son regulares. Y aquí un ejemplo que les doy es el esqueleto regular, que se conoce como paramentano, donde van a ver las dos uniones isoprénicas, y aquí hay un esqueleto del ortomentano, donde van a ver una unidad lineal de 5 átomos de carbono. Esto era muy parecido con lo que pasa hoy con el colesterol. Bien, esto es importante porque la mayor parte de los terpenos obedecen esta, ¿no? La unión regular, mientras que algunos obedecen esta unión regular. Es importante reconocer estas uniones irregulares porque esto son ocurrencias más limitadas en la naturaleza y generalmente está asociada con buenas actividades biológicas. Bien. Entonces, un ejemplo claro que les voy a dar de esto son las piretrinas. No sé si han escuchado alguna vez las piretrinas y los piretroides. Las piretrinas fueron descubiertas en esta especie, en el Chrysanthemum cinerariifolium, que es una asterácea, una margarita, y tiene esta estructura. Si ustedes ven acá, tiene un ciclopropano. ¿Bien? Entonces, unido esta parte de arriba, digamos, el lomo de una unidad isoprénica con la cola. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el ácido crisantémico, el ácido pirétrico, ¿bien? Que a su vez esterifica con estos alcoholes, la jasmolona, la celerolona, la piretrolona. Bien, esto es la parte del terpeno regular, ¿bien? Y esto es lo que se evidenció en una investigación sobre fines de los 1800, era que tenían altísima actividad insecticida, ¿bien? Los productos naturales, tanto digamos, la aspiretrina 1, 2, merina, jasmolina, tenían muchísima actividad insecticida. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, el hombre descubre las cosas y después que las descubre en la naturaleza trata de imitarlo, y no solo imitarlo, sino que potenciar la actividad. Entonces se pasó a esto eran las piretrinas y se pasó a los piretroides, que son compuestos de síntesis que son similares a las piretrinas. Miren esta, por ejemplo, la tetrametrina. Tiene la parte, digamos, de las piretrinas típicos de los ácidos, del ácido crisantémico, por ejemplo, y bueno, tiene en la parte del alcohol, tiene toda esta función que no es natural, digamos, no es de la naturaleza, sino que esto, si se quiere, es obtenido en el laboratorio. Esto es una semisíntesis entre esto que es natural y esto que no es natural. Lo mismo pasa con la biosremetrina, la permetrina, la cipermetrina. Estos son compuestos muy comunes. La cipermetrina, que tiene un grupo ciano, bien, es muy activa, son insecticidas muy activos. Aquí en este caso está modificada la parte digamos, de la piretrina, está modificada con cloro, pero toda esta parte es también sintética. La fenotrina también, esta parte no está modificada, pero esta parte sí. Bien, este es un ejemplo que les quería poner justamente de un terpeno regular, que bueno, que tiene aplicación tecnológica, que no solo tecnológica, sino que aumenta el rendimiento muchas veces de los cultivos. Bueno, y la última parte de la clase les voy a contar que los terpenos superiores, por ejemplo, eh, el betacaroteno, que es un terpeno de 40 átomos de carbono, un tetraterpeno se puede degradar y genera moléculas más chicas. Por ejemplo, estas que están acá, las betaiononas, las 5,6-depoxibetaionona, ciclocitral. Se puede degradar y esto es importante porque puede generar sustancias que son volátiles y puede generar sustancias que no son volátiles. Las volátiles a nosotros no nos interesa porque se generan sustancias de 9, 10, 11 y
13 átomos de carbono que los puedo encontrar en el aceite esencial. Entonces, si bien son derivados del caroteno, son terpenoides, ¿bien? Y se les conoce como norisoprenoides, ¿bien? Tienen otro nombre, es norisoprenoides, ¿tá? Y ustedes aquí pueden reconocer, obviamente, las estructuras isoprénicas, ¿tá? La unidad isoprénica, pero no, obviamente, al ser, este, digamos, muchas veces como 9 átomos de carbono, 11 átomos de carbono, no van a reconocer todo. Obviamente, aquí ven una unidad isoprénica, pero en el D9 obviamente van a ver una aquí, pero esta les va a faltar átomos, porque tiene 4 átomos en lugar de 5. Pero nada, simplemente mostrarle otro ejemplo de terpenos, que son también terpenoides, que los podemos encontrar como compuestos volátiles, pero que vienen no de la síntesis, no de la biosíntesis, sino de la degradación. Y esta degradación que puede estar, digamos, por el calor, si la experiencia clara, si ustedes se calientan una cebolla, de una zanahoria, comienzan a sentir el olor, genera estos compuestos, y también por la degradación por, función, por el oxígeno del aire y también por la luz. Esto puede llegar a obtener estos compuestos que son terpenoides. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. La bibliografía general es esta, pero hay bibliografía más concreta para la parte de terpenos. Si a ustedes les interesa alguna bibliografía en particular que no sea esta, estamos a las órdenes. Bueno, y con esto termino la clase por